por estos días estamos cumpliendo 50 años de que llevó adelante el inicio de la dictadura, el 24 de marzo del 76, donde se implementó un modelo de valorización financiera a través de José Alfredo Martínez de Hoz, que tenía un funcionamiento medianamente parecido. Estamos hablando de destrucción del mercado interno, de apertura de importaciones, de licuación de los salarios, de endeudamiento, ¿sí? El endeudamiento como trama central y proceso de dependencia de nuestro país ante las grandes potencias extranjeras que de alguna manera pretenden que Argentina esté sometida en un proceso de deuda para poder venir a quedarse con nuestros tan ansiados recursos naturales. Tal 101.1 y su canal de streaming todas las semanas de lunes a viernes de 7 a 9:30. La hora 7:34. Escuchábamos la voz de Susi Barry, compañera inolvidable. Obviamente con todas las licencias que corresponden, reconstruimos estas presentaciones de Susi Barry mediante la inteligencia artificial. Por eso me sigue acompañando. Y ella hablaba del canal de streaming. Ayúdenos a contrarrestar los efectos que tenemos que superar algunas mañanas como consecuencia de maniobras que hacen para perjudicarnos tal vez. Suscríbase al canal del streaming, suscríbase en YouTube a Digital San Luis. De esa manera podemos contrarrestar efectos de algunas maniobras que nos hacen. Miren, conocen ustedes perfectamente cuál es la continuidad que nosotros tratamos aquí, los informes de CEPA, el Centro de Economía Política de la Argentina. Ayer CEPA divulgó el análisis sobre la situación laboral en el cuarto trimestre de 2025. Es decir, que analizó y sacó sus conclusiones a propósito del último informe de INDEC acerca de la desocupación en la Argentina. Y confirma, dice CEPA, una dinámica contractiva en el mercado laboral argentino. Hay un incremento de la desocupación, caída en las tasas de actividad y empleo, aumento de la precariedad laboral y aumento de la presión sobre el mercado de trabajo. Y también CEPA dio a conocer en el transcurso de los últimos días un informe interesantísimo, el análisis de la dinámica laboral y de empleadores, datos a diciembre de 2025, que trae algunos datos que, aunque los venimos conociendo y venimos refiriéndonos permanentemente a las dificultades que tenemos, te causan cierto escalofrío, ¿no? Dijimos recién lo que ha ocurrido en Tucumán con todos los empresarios de la zona del noroeste argentino y el enojo con el gobierno nacional porque dicen que los está llevando a la inanición. Y esto también surge de este informe del Centro de Economía Política de la Argentina, que habla de que entre noviembre y diciembre de 2025, para hablar sobre estos temas, le hemos pedido a Juan Pablo Enríquez, que pertenece al Centro de Economía Política y es docente de las Universidades Nacional de Entre Ríos y Autónoma de Entre Ríos, que nos atienda, así nos puede explicar esta situación. Juan Pablo Enríquez, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Un gusto poder conversar con usted. Bueno, muchas gracias por atendernos. Cuéntenos de este informe acerca del análisis de la dinámica laboral y de empleadores con los datos a diciembre de 2025, las conclusiones que ustedes extraen y cuáles pueden ser las consecuencias de ese, digamos, de los resultados del análisis. Sí, básicamente números crueles, ¿no? Como bien mencionaba usted recién en la introducción, el hecho de llegar a 22.600 empleos, empresas menos en la Argentina, marca que hay
un cierre de aproximadamente 30 empresas por día, ¿sí? Eso también, si lo llevamos al marco de trabajadores, estamos prácticamente llegando a los 300.000 trabajadores, más precisamente 297.000, marca que tenemos una cantidad de 400 despidos diarios, ¿sí? Va todo atado de la mano y tiene que ver con la implementación de un modelo económico de valorización financiera que no tiene privilegios sobre la actividad productiva y sí sobre la actividad especulativa, y eso ocasiona este tipo de consecuencias que son lamentables para el desarrollo de cualquier economía que pretenda generar un horizonte de crecimiento. De manera tal que esto va a tener consecuencias en el tiempo, más allá de que cambien las situaciones políticas. Ya las vienen teniendo. De hecho, fíjate que lo que fue la gestión de Mauricio Macri del 2015 al 2019, donde se había producido una gran merma de pequeñas y medianas empresas, se cerraron 25.000 empresas en 4 años. Acá llevamos casi 23.000 en poco más de 2 años, y el horizonte entre lo que es la caída del consumo, que afectó obviamente el mercado interno, y la apertura de importaciones, es trágico para todo lo que tiene que ver con el entramado productivo que forma parte del mercado interno nacional, ¿sí? Que es en definitiva el gran generador de empleo de la Argentina. Si no hay un viraje de este modelo económico, estamos hablando en un mundo donde la mayoría de las economías que se pretenden ser desarrolladas cuidan sus industrias, cuidan su producción y su empleo. Bueno, en Argentina eso no viene ocurriendo, y lamentablemente, si nos vamos quedando sin trabajadores y sin empresas, el horizonte y el resultado no termina siendo muy auspicioso. Ustedes dicen que si se analiza la reducción de los casos de los empleadores, se observa que los principales afectados en estos 25 meses de gestión de Milei son las empresas de hasta 500 trabajadores, el 99,68% del total de las empresas que han cerrado. Las grandes empresas tienen una incidencia mucho menor, han perdido menos. Sí, justamente en ese marco, lo que marca de las grandes empresas quizás tienen otra metodología para poder resistir el impacto de la crisis, ¿sí? Y son las pequeñas y medianas empresas las que de alguna forma terminan pagando el costo en este primer tiempo, ¿sí? Si bien ahora ya en los últimos números de los últimos meses se viene dando de que se está llevando puesto todo, no solamente las empresas más pequeñas, sino las grandes empresas de la Argentina, y eso tiene que ver no solamente, como lo decíamos recién, con la caída del salario y el impacto en el mercado interno, sino también con la apertura restricta de importaciones, que termina afectando a todos los horizontes. De hecho, bueno, vemos casos paradigmáticos como fue hace un par de semanas lo de FATE, el cierre de la empresa Topper en términos de indumentaria, que son empresas históricas de la Argentina. Y ahí en la zona de ustedes, del litoral también, ¿no? Es grave la situación, muy grave por lo que hemos visto. Totalmente, inclusive hay crisis en el sector avícola, que es uno de los que tiene mayor importancia en el segmento de economías regionales aquí en nuestra zona, y lamentablemente esto genera un desasosiego que esperemos comience a revertirse en algún momento, pero sobre todo se transforme en reacción popular para poder requerirle a quienes toman las decisiones que este no es el modelo económico que soluciona y que integra, sino todo lo contrario. Está produciendo una desintegración social muy impactante en la Argentina, como ha ocurrido ya en otros procesos históricos. Eso tenemos que tenerlo claro. Ha ocurrido. Usted mencionó recién el caso de la era Macri, digamos, ¿no? En cuanto a la desaparición de... por estos días estamos cumpliendo 50 años de que llevó adelante el inicio de la dictadura, el 24 de marzo del 76, donde se implementó un modelo de valorización financiera a través
de José Alfredo Martínez de Oz, que tenía un funcionamiento medianamente parecido. Estamos hablando de destrucción del mercado interno, de apertura de importaciones, de licuación de los salarios, de endeudamiento, ¿sí? El endeudamiento como trama central y proceso de dependencia de nuestro país ante las grandes potencias extranjeras que de alguna manera pretenden que Argentina esté sometida en un proceso de deuda para poder venir a quedarse con nuestros tan ansiados recursos naturales. La afirmación del gobierno nacional, de funcionarios del gobierno nacional, empezando por Milei, con Caputo, con Sturzenegger, etcétera, en el sentido de que hay decisiones que se han tomado que van a resultar irreversibles. Ellos dicen que esto va a favorecer a la Argentina. Pero es cierto que son tan irreversibles varias de las medidas de desregulación, por ejemplo, en materia económica, que han tomado. Y se está viendo en la práctica que sí. A ver, si hablamos de irreversibles, lamentablemente para este tipo de posturas políticas ortodoxas, quienes terminan pagando el costo de los ajustes son los sectores populares. De hecho, si uno puede analizar variables concretas, los jubilados, los trabajadores registrados y demás han sido las principales víctimas de este modelo, y lamentablemente siempre hablamos de irreversibles porque reconstruir este escenario, volver a generar empleo, volver a poner salarios competitivos en los bolsillos de los trabajadores, será un proceso muy difícil de recomponer, y lamentablemente en este horizonte, en este modelo económico, no se van a dar nunca. Quienes están llevándose la concentración de la riqueza probablemente sean los que dirigen la Argentina desde hace mucho tiempo, y para quienes trabajan algunos actores de la economía, como es el caso de Federico Sturzenegger. Usted me mencionó recién que los antecedentes de la historia, que hay antecedentes en la historia. Hablamos de la época de Macri, ahora estamos hablando de la época del 76, la irrupción de Martínez de Oz con todo lo que aquello implicó, y el poder que tenía Martínez de Oz en materia económica. ¿Qué, digamos, más allá de lo que usted me dijo, qué otra enseñanza nos deja la historia respecto de los resultados de este tipo de políticas? Sí, que en definitiva en nuestro país tenemos dos grandes modelos económicos que están en pugna. Aquellos que defienden los intereses de los sectores dominantes, ¿sí?, como el caso de este modelo económico, porque uno ve la foto del inicio y del cierre de cada modelo económico y ve quiénes han sido los favorecidos y quiénes han sido los perjudicados, ¿sí? Si hablamos de crecimiento de la deuda, destrucción del mercado interno, el aumento del desempleo, de licuación de los salarios, claramente los perjudicados son los trabajadores. Y si hablamos de una fuerte concentración de la riqueza, no solamente de empresas nacionales, sino de empresas transnacionales, estamos hablando que este modelo económico tiene como beneficiarios a los grupos concentrados de poder. Bueno, nuestros procesos históricos deberían indicarnos de alguna manera que hay modelos económicos que favorecen a un sector y a otros, y quizá deberíamos generar ese proceso fuerte de conciencia para poder defender nuestros intereses y para poder plantarnos ante modelos económicos que justamente defiendan los intereses de los laburantes y generen un proceso de mejor distribución de la riqueza, que en definitiva es la matriz que va a generar que la Argentina del futuro pueda alcanzar horizontes de desarrollo y de crecimiento y de mejor y bienestar para el conjunto de sus laburantes. Usted mencionó recién, por ejemplo, refiriéndose a economías regionales, y a raíz de una pregunta mía sobre lo que acontece en la zona de Entre Ríos, usted mencionó que una industria que es histórica en toda esa región, como en partes de la provincia de Buenos Aires, que es las avícolas y todos sus derivados, están en un momento de gran crisis. Hemos leído que efectivamente ha habido grandes empresas, históricas empresas del sector, que ante la importación de productos y las malas condiciones del mercado local han hecho que entren en crisis. Y en algunos casos
por lo que leí, eran esos casos impensados, digamos. No le puede pasar, a fulano a tal empresa no le puede pasar porque tiene fortaleza para superar las crisis. Esto no está aconteciendo con las economías regionales. Uno vaya a donde vaya en la Argentina por zonas se encuentra con este problema. Recién mencionamos también la reacción del empresariado del noroeste argentino ante las políticas estas. Lo mismo está aconteciendo, por ejemplo, con la industria vitivinícola en la zona de Mendoza. Uh-huh. Y acontece con el tema de las frutas en las zonas del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén. Es decir, que hay una repetición de situaciones que se van dando y que ya hemos vivido anteriormente, como usted señalaba. ¿Qué pasa con esa persistencia digamos, en el desarrollo de políticas que pueden sonar muy bien, pero cuyos efectos prácticos después resultan desastrosos para nosotros? No nos traen bienestar esas políticas económicas. Sí, fíjate que a nivel internacional los países que tienen desarrollo, crecimientos de sus economías son los que defienden su industria y sus economías regionales, ¿sí? Son los que provocan un fuerte proceso de generación de empleo, de mejora del circuito del mercado interno, de defensa de su industria nacional, ¿sí? Protección de la industria nacional. Todo lo contrario a lo que se ha hecho en Argentina. Entonces, como bien planteabas, tanto en la zona de Cuyo como de la Mesopotamia, Pampeana y demás, cada una de las economías regionales se va a ver resentida en este proceso de destrucción del salario y de apertura de importaciones. Es un combo explosivo que lamentablemente va a tener como horizonte la capacidad de resistencia que tenga los perjudicados en cada caso, ¿no? No sabemos. Ayer hablábamos también, y uno de los datos importantes de este tiempo es el nivel de endeudamiento de las familias, de las empresas, y el alto indicador de morosidad que está atravesando el sistema financiero, que está a punto de colapsar en términos de cadena de pagos. Entonces quizá ese es uno de los indicadores que va a marcar un punto de resistencia final a este tipo de ajustes que están llevando puesta la economía del país. O sea que usted tiene confianza o piensa que si existe esa resistencia a las políticas puede haber el cambio que nos favorezcan. Como ha pasado en todos los procesos históricos de la Argentina, hubo aquí un 2001 que dijo basta a ese modelo implementado por José Alfredo Martínez de Hoz, que duró hasta el año 2001, que fue muy similar a este, y de alguna manera el colapso de laburantes, productores, industriales y demás va a tener que hacer tronar el escarmiento y marcarle a quienes toman las decisiones de la Argentina que este no es el rumbo y que justamente este tipo de medidas son las que terminan destruyendo el tejido productivo y laboral del país. Muchas gracias por atenderme. Disculpe la molestia y la extensión del tiempo que le tomamos, pero no hay ningún problema. Es un placer hablar con usted y un saludo a toda la gente de San Luis. Bueno, igualmente para usted, muchísimas gracias. Gracias. Juan Pablo Enríquez, del Centro de Economía Política, docente de las Universidades Nacional de Entre Ríos y Autónoma de Entre Ríos, estuvo aquí en Nada Secreto.